En este segundo vídeo de cinemática haremos estudio del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Empecemos haciendo un resumen de la clasificación de los movimientos. Según la trayectoria podíamos tener movimientos rectilíneos o curvilíneos. Y según la rapidez existían movimientos uniformes cuyo módulo de velocidad era constante, tenía el mismo valor para todo el recorrido, o movimientos variados, donde la velocidad no era constante. Dentro de esos movimientos variados se presentan uniformemente acelerados y no uniformemente acelerados. Pues nos centraremos en este primer caso de aquí. En el estudio de un movimiento uniformemente acelerado y concretamente para un MRUA, diremos que ese movimiento es un movimiento que tiene una trayectoria rectilínea y que además mantiene una aceleración constante y distinta de cero. En el ejemplo del vehículo que tenemos aquí, vemos que la aceleración durante todo el recorrido es de 0,5 metros partido por segundo cuadrado. Es decir, cada segundo su velocidad se ve incrementada en 0,5 metros por segundo. Por ello, la velocidad vemos como sí que va cambiando. La velocidad va creciendo linealmente. Vamos a establecer las ecuaciones que rigen un MRUA. Tenemos un ejemplo de una furgoneta que se encuentra inicialmente circulando a una velocidad inicial v sub 0. Esa furgoneta está acelerando con una aceleración constante, por lo tanto la velocidad va aumentando con respecto al paso del tiempo, adquiriendo al final una velocidad final v sub f. Definiremos entonces la aceleración como la variación de la velocidad que experimenta el móvil en una unidad de tiempo, un incremento de tiempo determinado. Las unidades para la aceleración en el sistema internacional van a ser metros partido de segundo al cuadrado. Por lo tanto, esta aceleración media va a coincidir con la aceleración instantánea y se calcula realizando velocidad en un instante menos velocidad inicial partido de tiempo de ese instante menos tiempo inicial. Despejando de esta fórmula la velocidad, obtendremos la ecuación de velocidad para un MRUA. Delta de t pasaría multiplicando la aceleración y v sub 0 que se encontraba restando pasa sumando. Por lo tanto, la fórmula de la velocidad será v es igual a velocidad inicial más aceleración por incremento de tiempo. Si el tiempo inicial es 0, este incremento de tiempo en las fórmulas aparecerá como una t simplemente. Y ahora definiremos la ecuación de movimiento para un MRUA, que es bastante más compleja que para un MRU. Y nos queda así. La posición en un instante determinado será igual a la posición inicial más la velocidad inicial por delta de t más un medio de la aceleración por delta de t al cuadrado. Y vuelvo a repetir lo mismo. Si en el libro encontramos la fórmula sin este delta de t, simplemente indica que el tiempo inicial son 0 segundos. Ahora justificaremos de dónde sale esta expresión tan compleja. Al igual que sucede en el MRU, el área encerrada bajo la gráfica VT nos va a dar el desplazamiento, que si el móvil no da vuelta, no cambia de sentido, ese desplazamiento va a coincidir con el espacio recorrido. ¿Cómo calcular el área encerrada bajo esta línea roja? Pues vamos a dividir ese área en el área de este rectángulo y el área de este triángulo. Empezaremos viendo el área del triángulo. El área del triángulo sería un medio de la base por la altura. En este caso, la base sería t menos 0, es decir, t. Y la altura sería la velocidad final menos la velocidad inicial. Por lo tanto, el área del triángulo sería un medio de t por v sub f menos v sub 0. Pensando un momento, ¿cómo definimos antes la aceleración? Que la aceleración era la variación de velocidad entre el incremento del tiempo y despejando v menos v sub f, vemos que v menos v sub f sería a por t. Y haciendo esa sustitución, ese cambio de v menos v sub f por at, nos quedaría un medio de t por at, es decir, un medio de a por t al cuadrado. El área del rectángulo sería la base t por la altura v sub 0. Sumando ambas áreas obtenemos el desplazamiento. Entonces, el desplazamiento, que sería posición final menos posición inicial, será igual a v sub 0t más un medio de a por t al cuadrado. Esa sería
la expresión para calcular el desplazamiento pues entre un tiempo 0 y un tiempo t, que se podría hacer igualmente entre un tiempo diferente de 0 y otro tiempo final distinto. En el caso de la diapositiva anterior lo que teníamos era posición final, pero si observamos aquí en la fórmula de desplazamiento, si pasamos s sub 0 sumando para la derecha, también podemos obtener la ecuación del movimiento. Posición final será igual a posición inicial más velocidad por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y ahora continuemos con el estudio del movimiento analizando cómo son sus gráficas. Empezamos por la gráfica aceleración-tiempo. La gráfica aceleración-tiempo va a ser una gráfica sin pendiente. Esa aceleración podría ser tener un valor positivo o un valor negativo. ¿De qué va a depender una cosa u otra? Pues va a depender si el coche está acelerando o está frenando. Si la aceleración es positiva, es que el móvil está aumentando su velocidad cada unidad de tiempo, entonces está acelerando. Y si obtenemos una aceleración negativa, lo que quiere decir es que el coche está disminuyendo su velocidad con respecto a la unidad de tiempo, por lo tanto estaría frenando o decelerando. La gráfica velocidad-tiempo pues va a ser una gráfica con pendiente y podemos calcular la pendiente de la gráfica velocidad-tiempo y obtenemos la aceleración. ¿Cómo se calcularía la pendiente de esta recta? Pues cogemos un punto v con un tiempo t y otra pareja de datos, por ejemplo v sub 0 y t sub 0. Entonces la pendiente sería variación en el eje y partido variación en el eje x, v menos v sub 0 partido de t menos t sub 0. Expresión que habíamos definido también pues, al principio de este vídeo. Despejando la velocidad de esta fórmula, obtenemos v es igual a v sub 0 más aceleración por incremento del tiempo. Y por último, la gráfica de posición-tiempo, vamos a obtener una curva. En este caso ya no tenemos líneas rectas, es una curva. Y la parábola tendría la ecuación que hemos demostrado pues hace un momentito. S es igual a S sub 0 más V sub 0 por delta de t más un medio de A por delta de t al cuadrado. Y ahora para finalizar el vídeo vamos a ver un par de problemas de móviles con MRUA. Empecemos entonces con el primer ejemplo. Nos dice, la ecuación de movimiento de un coche que se desplaza por un tramo recto de autopista es igual a 3 más 22t más 0,5c al cuadrado. En el primer apartado nos preguntan, ¿de qué tipo de movimiento se trata? Entonces, lo que vamos a hacer será escribir la ecuación del movimiento y observamos que es una ecuación de segundo grado. Si es una ecuación de segundo grado, se nos va a asemejar a la ecuación S es igual a S sub 0 más V sub 0t más un medio de A por t al cuadrado. Por lo tanto, vamos a decir que se trata de un movimiento rectilíneo, porque nos dice en el enunciado que está en un tramo recto y aparte uniformemente acelerado. Entonces es un MRUA. En el segundo apartado nos dice, ¿cuál será su posición y velocidad iniciales? Pues por analogía quitaremos el valor de cada uno de esos términos. S sub 0 tiene que valer 3 metros. V sub 0 por t tiene que ser igual a 22t. Por lo tanto, V sub 0 tiene que ser igual a 22 metros partido por segundo. Si no nos dicen nada, suponemos que estamos en el sistema internacional de unidades. Y luego tenemos que un medio de A tiene que ser igual a 0,5. Un medio de A igual a 0,5 y despejando A, este 2 pasa para arriba multiplicando y nos sale que la aceleración es de 0,5 por 2, es decir, vale 1 metro segundo al cuadrado. Apartado C dice, ¿qué velocidad llevará después de 5 segundos? Para poder ver la velocidad que lleva al cabo de 5 segundos, establecemos la ecuación de velocidad para el MRUA, que es V igual a V sub 0 más A por T. Y sustituimos los datos que hemos obtenido. Velocidad inicial ponemos 22. La aceleración la hemos calculado y nos daba 1 por T. Y ahora no tenemos más que sustituir la T por los 5 segundos. Por lo tanto, 22 más 1 por 5 tendrá una velocidad a los 5 segundos de 27 metros partido por segundo. Pues ya veis qué sencillo es el problema. Y ahora veamos un segundo tipo de problema en donde nos dan una gráfica velocidad-tiempo y nos piden que estudiemos el movimiento del móvil en cada tramo y la aceleración que posee en cada uno de ellos. Empezamos viendo el tramo A. En el tramo A
Fijándonos en el enunciado nos dice que tiene una trayectoria rectilínea y además la velocidad está aumentando de forma lineal, por lo tanto va a tener una aceleración. Es decir, en el primer tramo, tramo A, el móvil se estará moviendo con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, un MRUA. La aceleración será la pendiente del tramo A. Por lo tanto, la pendiente se calcula siempre el incremento en el eje Y partido del incremento del eje X. Por lo tanto, velocidad final 10 menos velocidad inicial 0, partido de tiempo final de ese tramo 10 menos tiempo inicial 0. Eso nos hace una aceleración de 1 metro segundo al cuadrado. Quiere decir que el móvil en ese intervalo cada segundo aumenta su velocidad en 1 metro partido por segundo. Estudiemos ahora el tramo B. En este tramo vemos que la velocidad es constante de 10 metros partido por segundo, por lo tanto no va a tener aceleración y será un movimiento rectilíneo y uniforme. Y para finalizar, estudiamos el tramo C. En el tramo C observamos que la velocidad va disminuyendo, llegando incluso a tomar valor 0 para t de 55 segundos. Tiene una pendiente negativa. El móvil está decelerando, frenando. Calculamos la pendiente de ese tramo C y será velocidad final 0 menos velocidad inicial de ese tramo, que es 10, 0 menos 10, partido de tiempo final 55 menos tiempo inicial 30. Por lo tanto, nos quedaría menos 10 partido por 25, que nos sale un valor de menos 0,4 metros partido de segundo al cuadrado. Es decir, cada segundo ese móvil va disminuyendo el valor de su velocidad en 0,4 metros por segundo. Y hasta aquí es todo. Como veis, el MRUA pues también es muy sencillo. Nos volveremos a ver en el movimiento circular uniforme. Hasta entonces, un saludo.